El proyecto Palabra de Autores del colectivo Postscriptum tiene como objetivo constituir una base de datos de escritores destinada tanto a futuras investigaciones universitarias como al público en general. En este marco tengo el honor de entrevistar a Agustina Basterrica, escritora argentina y licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Fue premiada en más de 30 concursos literarios, entre los que se destacan el primer premio municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Cuento Inédito 2004-2005, y el primer premio en el 38º concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez, Puebla, México, 2009, entre otros. En 2013 publicó la novela Matar a la niña, en la editorial Textos Intrusos, y en 2016 el libro de cuentos Antes del encuentro feroz, en la editora Alción. En 2017 ganó el premio Clarín de novela con Cadáver exquisito, después editado por Alfaguara, y en 2020 publicó en la misma editorial 19 garras y un pájaro oscuro, revisión y ampliación de su primera colección de cuentos. Se desempeña también como gestora y curadora cultural del ciclo de arte Siga al Conejo Blanco, junto a Pamela Terlizzi Prina, y coordina talleres de lectura con Agustina Caride. Buenas tardes, Agustina, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer, gracias a vos. No, es un placer para mí tenerte acá. Y bueno, para empezar, lo primero que nos gustaría saber es, bueno, justamente cómo empieza esta historia tuya con la escritura, desde cuándo escribís y qué es lo que te impulsó a escribir. Bueno, yo creo que la escritura para mí es una vocación y es mi motor, y empezó mucho antes de saber lo que era ser un escritor y lo que es ¿no? Sumergirte en una carrera, entre comillas, y esto de que te lean personas más allá del círculo íntimo de amigos y familiares, ¿no? Yo me acuerdo que mis primeros cuentos los entregaba en fotocopias, ¿no? O sea, a mi familia, y bueno, lo que es la experiencia de que algo que vos hiciste, que creaste, llegue, ¿no? A todo nuestro país, e inclusive con Cadáver exquisito a otros países, porque ya firmé 17 contratos, o sea que se tradujo a varios idiomas, pero en total por ahora son 17 idiomas. Así que bueno, por supuesto, cuando empecé a escribir todo esto no estaba en mi cabeza porque era muy chica, iba a la escuela y escribía ya pequeños párrafos como microcuentos cuando me enseñaron a escribir. O sea que los escribía con faltas de ortografía para empezar. Los ponían en la cartelera de la escuela destacándolos. Esto, yo tengo un leve recuerdo de algún párrafo que escribí sobre una nube que hacía cosas raras, que por supuesto se perdió, pero mi madre me lo confirmó, ¿sí? Que es así, que los destacaban. O sea que este impulso y este motor y esta necesidad está desde siempre. Después en la adolescencia escribía en un diario poemas espantosamente malos, rimbombantes, artificiales, horribles, pero bueno, estaba ¿no? Este impulso. Y la conocí, en realidad, primero empecé a estudiar canto lírico, no sé, me agarró como, empecé a trabajar en el Teatro Colón haciendo visitas guiadas, y dije, bueno, quiero ser cantante, nada, o sea, no tengo ni voz, no sé, no te leo una partitura hoy en día, no nada, pero bueno, yo estoy como tenaz, ¿no? Es como si tengo algo en la cabeza, voy. Y empecé a tomar clases con Federico Spoliansky, que me enseñaba clases de música. Él también escribe, después se fue para otro lado, de psicólogo, pero en su casa leí por primera vez a Liliana Díaz Mindurri, que es mi maestra, la conozco hace más de 30 años, la adoro, es mi mentora, de hecho le dediqué 19 garras y un pájaro oscuro a Lili. Sigo estudiando con ella, de hecho terminamos ahora de estudiar la Divina Comedia, estuvimos un año y pico
con un grupo estudiándola todos los sábados. Y bueno, y cada cosa que escribo, la novela que estoy escribiendo ahora, ella es la primera persona que la lee, bueno. Entonces, a Lili le llevé mis primeros poemas, de hecho le di mi diario más o menos, y le dije, estos son mis poemas. Y ella vio algo más allá del horror, ¿no? Del horror de lo mal escrito. Y me dijo, vení a hacer taller ya. Y empecé a taller con Lili, y ahí empecé a leer de manera más sistemática y más activa, ¿no? Empezar a tomar herramientas de los grandes y las grandes autores y autoras, y empecé a mandar mi obra a concursos, ¿sí? Y bueno, empecé a ganar algunos, mi idea era tratar de publicar a través de ganar algún concurso, eso no sucedió con los primeros libros, y Lili siempre me ponía desafíos. De hecho, me agarró varias veces en el palier de su casa y me decía, si para la semana que viene no me traes un cuento, te vas del taller, o si para no empezás a escribir una novela, te vas del taller. O sea, siempre me ponía, ¿no?, límites, desafíos, porque lo que tiene ella es que es muy generosa, respeta mucho la voz y el proceso de cada persona, pero cuando ve que tenés algo, te exige a fondo, ¿no? Y bueno, y Matar a la niña, que es mi primera novela, la escribí en el taller de Lili, un poco obligada por Liliana, porque yo empecé escribiendo poesía con Lili. Y después de poesía pasé a cuento, que me costó mucho esa transición, y después me exigió escribir novela. Y bueno, escribí Matar a la niña, y un día Carlos Carioli, que era compañero mío en el taller de Lili, a mí me parece un excelente escritor, que de hecho escribió una novela que es una cosa de locos. Le presenté las dos novelas que escribió en ese momento, que para mí son increíbles. Una de ellas, el argumento es un tipo que se separa, se va a un depósito a vivir y termina teniendo sexo con una heladera. Yo te lo cuento así y es como, pero vos lo lees y decís, no puedo creer que este tipo haya escrito esta genialidad. Entonces dije, si a Carlos lo están publicando en esta editorial, yo quiero que me publiquen, ¿no? Porque Carlos me parece, como dije, un gran escritor. Y bueno, entonces me publicaron en Textos Intrusos Matar a la niña, después la editorial fue para otro camino, pero en ese momento para mí publicaba autores como más disruptivos, llamémoslo. Y, y bueno, y después con Antes del encuentro feroz, el libro de cuentos, fue un proceso mucho más largo de ir a editoriales, ¿no? De que te rechacen, que te digan que no, sí, pero, bueno, el ida y vuelta, hasta que lo publiqué en Alción, que es una editorial independiente de Córdoba. Y bueno, eso, y después fue el premio Clarín con Caber Exquisito. Sí, un recorrido con muchas historias. Y cuando decías esto, ¿no?, de tu mentora o tu gran maestra que te exigía, bueno, te ponía datos, fechas y límites, pensaba yo en la cuestión de, bueno, que llamamos así para hacerlo rápido y fácil, la inspiración, cómo funcionaba eso, ¿no? El hecho de tener, bueno, una semana para escribir un cuento y al mismo tiempo esto que vos decís que es una vocación y que, bueno, como una especie de impulso motor, ¿cómo funciona eso? ¿Qué es lo que a vos te inspira? Si es del campo literario o de otros campos, ¿cómo Bueno, funciona? primero voy a refutar el concepto de inspiración. Porque para mí la inspiración se construye, no es que el tema de la musa y no sé qué, para mí es una falacia, no. O sea, Picasso decía, la inspiración te encuentra trabajando. Y la escritura es un oficio, y hay como este mito de que el escritor, no sé, alguna vez es un ser permanentemente inspirado, ¿no? Y que las palabras te llegan, y no es así. Porque no es lo mismo escribir
como mucha gente está escolarizada y le enseñan a escribir, no es lo mismo escribir que crear literatura, empecemos por ahí, ¿no? Entonces, como todo artista, bueno, tenés que trabajar, es oficio, trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, y eso implica leer muchísimo, corregir, estudiar, bueno, por eso digo, estuvimos estudiando la Divina Comedia 1 año y medio, ¿no? Es como, bueno, a ver cómo hizo este hombre, ¿no? Para escribir esa genialidad. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué es lo que puedo aprender de acá? Entonces, y, digamos, las ideas surgen de mil lugares, no todo te impacta, y a veces ideas que pueden ser buenas, las empezás a escribir y te das cuenta que no las puedes desarrollar porque todavía no tenés las herramientas de ese rompecabezas, ¿no? Que vas armando para construir un universo propio, con sus leyes propias, que es una novela o un cuento o inclusive una poesía. Entonces, a mí me surgen, bueno, o tomo ideas de distintos lugares, depende, no sé, Matar a la niña, ni me acuerdo cómo surgió, pero sin duda ahí hay un tema de una crítica a lo que es la Iglesia Católica, pues yo fui a un colegio de monjas, entonces ahí estaba rondando todo ese universo. Bueno, Cadáver Exquisito surgió porque dejé de comer carne y entonces me puse a pensar qué pasaba con eso. Pero claro, Cadáver Exquisito me surgió la idea y después necesitaba una historia para contar, no solamente la idea de se legitima el canibalismo, ¿sí? Para eso estuve estudiando 6 meses antes de escribir la primera palabra. Y los cuentos, no sé, hay veces que tomo ideas de cosas que me cuentan, que me han contado, de cosas que pasaron, o, por ejemplo, hay un cuento acá en 19 Garras, eh, se llama Infierno, que claro, en el momento en que lo escribí no me avivé, pero después me di cuenta de que surgió a partir de la única materia en la que me aplazaron en toda la facultad, me bocharon, yo tenía muy buen promedio, y en esta materia me aplazaron 2 veces, la tercera la rendí con un 9, o sea, había un tema con la profesora, porque la tercera me cambiaron la profesora. Eh, y claro, el cuento son 3 ancianas que torturan un pájaro en una jaula. Bueno, ¿no? Es bastante evidente quién es el pájaro, quiénes son las ancianas, ¿no? Entonces, digo, o por ejemplo, tengo un cuento que se llama Arquitectura, donde la protagonista es una iglesia gótica. Y ese cuento surgió porque estaba estudiando medieval en la facultad, la materia medieval, que estudias, bueno, entre otras cosas, la arquitectura gótica. Entonces me enamoré y escribí un cuento con eso. Y bueno, digo, es como tenés el germen y después es trabajar, trabajar. Yo corrijo mucho cada cosa, mucho. ¿No? Y eso también es parte del proceso. O sea que la inspiración puede haber momentos más fluidos que otros, digamos, ¿no? Pero es permanente el trabajo que haces. Yo leo todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo estoy leyendo. Y eso es parte de lo que te va construyendo también en la cabeza estos rompecabezas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pensaba yo también, por ejemplo, en el cuento La lentitud del placer, y me preguntaba, bueno, si ahí no había habido un puntapié en ese cuadro, ¿no? Que después el Bueno, personaje está contemplando. ese cuento se me ocurrió cuando fuimos con mi marido a Florencia y estábamos, creo que la Galería de los Uffizi, y creo que ahí está la Primavera de Botticelli, si no me equivoco, los museos, pero bueno, era en Florencia, y estaba sentada rodeada de turistas y se me ocurrió ahí el cuento. Claro. Después, bueno, vino el trabajo y la corrección, como decís. Y se me ocurre ahora, ya que contaste esto del canto lírico, bueno, decís que finalmente la formación musical no llegó muy lejos, pero No. ¿crees que hay algo de eso que después
aparece un poco en tu escritura en la cuestión del ritmo, bueno, y también de la poesía, que vos empezaste escribiendo poesía. ¿Crees que ayudó o Sí, que se... sí, totalmente. Una parte importante de cualquier texto, y esto no lo digo yo, lo dijo Cortázar, por ejemplo, es el tema del ritmo, de la sonoridad. Eso nosotros con Agus Caride, con la que dicto talleres, todo el tiempo se lo insistimos a nuestros alumnos, que es lean los textos en voz alta, porque vas a encontrar la cadencia del texto y además por ahí palabras que son que producen cacofonía, ¿no? Que es como un sonido desagradable o rima, cosas que si las querés hacer de manera consciente es genial, que lo tenés que dejar medio en evidencia en el texto, y si no, pulir ese tipo de cosas, porque a la lectura molestan, ¿no? Eh, entonces sí, eso es algo que trabajo, bueno, de hecho en el cuento que mencionaste, La lentitud del placer, hay como un trabajo poético y de cadencia también ahí. Sí, sí, se nota bastante. Bueno, y me dio la misma impresión la lectura de Infierno que comentabas recién. Bueno, y ahí con Infierno lo que intenté hacer es, con este lenguaje tan ultra barroco, es agobiar al lector con el registro también, ¿no? Sí, Que es bueno, diferente a la poesía que tiene Lentitud del placer, que intenté que fuera fluida, como este barco en el que está la protagonista de la pintura, que es una pintura real de Waterhouse, ¿no? Pero en el caso de Infierno es, bueno, el infierno también son las palabras. sí, bueno, eso lo vemos a lo largo de, bueno, de todos tus libros, esta, ¿no? Esta centralidad del lenguaje, o sea, no solamente en cómo lo, lo construís vos en tu escritura, sino a veces también en la historia, ¿no? Sobre todo en las novelas. Las siglas, pienso, de Matar a la Niña, que son siempre muy cómicas, pero hablan también de ese universo que inventás, y en Cadáver Exquisito, bueno, también la cuestión, ¿no? Del lenguaje y las palabras. Eh, Justamente, bueno, pensando en esto un poco, que ya está presente en tu reflexión, ¿qué pasa con la realidad sociopolítica en tu escritura o en tus obras? ¿Cómo es la relación con esa realidad o cómo la percibís vos? Bueno, creo que en Cadáver Exquisito sería el mayor exponente en ese sentido, porque estoy hablando de manera bastante evidente de lo que es el capitalismo, ¿no? Y de cómo este sistema, creo que nos tenemos que hacer cargo que somos hijos, hijas, hijes, y que lo vamos perpetuando nosotros. Digo, no es que el sistema está como una nube, ¿no? Como una matrix aparte, sino que nosotros lo vamos haciendo. Eh, Nos enseña a naturalizar la crueldad, en definitiva, ¿no? Y esta cosa de el humano, el animal y la naturaleza como mercancías a explotar. El otro día estábamos dando un taller para el Fortabat eh, con, elegimos con Agus cuentos escritos por mujeres de terror y obras realizadas por mujeres para que dialoguen con los cuentos que elegimos. Y una de las artistas que elegimos es Regina José Galindo, que es de Guatemala, que hace performance. Y es tremendo porque una de las performances que hizo fue que en Guatemala hay, que yo no sabía, médicos, entre muchas comillas, o gente, digamos, que reconstruye el himen a las mujeres de manera clandestina. Entonces ella se hizo reconstruir el himen por uno de estos médicos y se llevó a su médico, digamos, capacitado, y por suerte, porque si no se iba a morir desangrada, ¿sí? Eh, y eso lo hizo para denunciar el hecho de que no solo muchas mujeres lo hacen para volver a ser vírgenes, sino que lo peor es que a las niñas que prostituyen, ¿sí? En la prostitución infantil, les hacen eso
para venderlas más caras para que vuelvan a ser vírgenes, ¿no? Entonces ahí tenés como, creo, sé, la imagen perfecta de lo que es el capitalismo, que no es casual que suene muy parecido a canibalismo. Cierto. Bueno, y justamente, bueno, es lo que un poco creo que con lo que acabas de decir también aparece, que es la cuestión del género, ¿no? Que bueno, es a veces complicada de pensar porque tiene muchas aristas, pero ¿vos considerás que el hecho de ser una escritora mujer tiene alguna, o cómo influye eso en tu escritura? Si es en esto que vos decís, bueno, en la selección tal vez de aquello que te interesa denunciar del sistema, o no lo sé, en algún otro aspecto. Sí, sin duda, a ver, yo no escribo para denunciar per se o para dejar algún mensaje, ¿sí? Porque para mí la literatura es ambivalencia y en todo caso es lo que me interesa es generar cuestionamientos, preguntas, reflexiones. Pero, dicho esto, es evidente que en mis textos van a estar volcadas mis propias reflexiones, mis propios miedos, bueno, ¿no? Entonces, pienso en el cuento Roberto, que lo escribí a los 19 años, ¿no? Que es un cuento que habla de un abuso, ¿no? De pedofilia. Y a los 19 años yo, digamos, acababa de salir hace relativamente poco del colegio, fui a un colegio de monjas alemanas, no se hablaba de feminismo, olvídate, o sea, no existía, ¿no? Yo vivía como una suerte de burbuja en la que viví bastante tiempo, no, los 19 años no son los 19 años de ahora, con internet, con acceso, ¿no? Era otra cosa. Sin embargo, escribí ese cuento porque, por supuesto que tuve situaciones de, por ejemplo, abuso callejero, ¿no? De esta violencia callejera, de ir con el uniforme y que viniera un tipo y nos dijera barbaridades, te persiguiera, y sentir esta cuestión de la alerta constante, de en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa porque va a venir un tipo, o como me pasó muchas veces en los colectivos, que te apoyen, que te toquen, que no sé, es como, ¿no? Y no tener las herramientas para poder manejar eso. Porque claro, vivía como una burbujita y que nadie me había hablado de feminismo, de construcción, ¿no? Empoderamiento, no sé. Pero esa alerta estaba. Y bueno, pienso también en Cadáver Exquisito. eh, no es casual que yo haya elegido que le regalen a Marcos, el protagonista, una hembra, ¿sí? Y esa hembra está simbolizando a todas las mujeres silenciadas del mundo, pues no tiene cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, bueno, mi feminismo, que obviamente me sigo deconstruyendo día a día, porque uno no nace, ¿no?, feminista, eh, está en mis textos. Seguro, sí, bueno, en los cuentos también, ¿no? Por ahí donde no aparece tanto, o tal vez tan, de manera tan evidente es en la primera novela, pero en los cuentos también está, ¿no? Esa, digamos, tal vez eso que vos decís que tiene que ver con la experiencia, ¿no?, vital de ser mujer en la sociedad, que, bueno, hace que, digamos, el recorte que uno hace o las zonas de interés y de atención tienen que ver en parte con eso. Sí, y la primera novela es mi primera novela, ¿no? Es Es que como, está preciosa y además muy, muy graciosa, creo bueno, que... gracias, pero eh, yo la veo hoy, es una novela no puedo releer, por ejemplo, porque las veces que la releí es como yo ya estoy ubicada en otro lugar, yo no me río de los mismos chistes. Eh, el tema con el humor, que creo que es uno de los géneros más difíciles de encarar, el humor y el erótico, es que primero la gente no se ríe de las mismas cosas, ¿no? Lo que a vos te parece gracioso al otro no. Eh, pero independientemente de eso, que igual estoy contenta de haberla escrito porque gracias a Matar a la Niña pude, ¿no?, después escribir Cadáver Exquisito.
Es una novela que yo le encuentro defectos, pero que bueno, en ese momento con esas herramientas pude escribirla así, ¿no? Pero, pero bueno, es una novela un poco pretenciosa, con esta cosa de tanta cita al arte, ¿no? Se nota que estaba reestudiando la facultad a full. O quiero citar a todos los artistas. Bueno, nada, como calmate. Pero bueno, en ese momento fue eso. Está muy bien. Me lleva a pensar un poco si esto que vos marcás de, bueno, tantas citas y demás, lo decís también pensando en el lector y qué te pasa con eso, si cuando escribís pensás en el lector mientras escribís o eso viene después. No, pienso en un, llamémoslo, lector ideal que tengo en mi cabeza, que es recontra hiper exigente, porque leo las cosas 500.000 veces. O sea, soy la persona en el mundo que más va a leer mis libros. O sea, y no por una cuestión de ego, sí, que obviamente lo tengo, pero hay que laburarlo todos los días de la vida, el ego, eh, sino por una cuestión de, bueno, quiero escribir lo mejor que pueda escribir en ese momento, y para eso es pulir, 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 pulir y pulir, ¿no? Por supuesto, esas obras, como dije, se las doy a leer a mis lectores claves. Una es Liliana, la otra es mi marido, la otra es mi hermana, gente que me va a decir, mirá, no, esto no va ni para atrás ni para adelante. Eh, pero no pienso en los lectores porque si no, no hubiese escrito, no sé, Cadáver Exquisito. No quiero que la gente llore, tenga pesadillas, tenga náuseas. Pero bueno, voy a escribir lo que yo consideré que es mejor para la historia que quiero contar. Y para eso no me voy a refrenar, porque me parece que uno tiene que ser valiente a la hora de escribir, ¿no? Si vas a estar pensando en las ventas, en si va o no va, bueno, no sé, de alguna manera te estás traicionando a vos mismo. Entonces, puedes escribir algo que no funcione y bueno, como para mí no funciona Matar a la Línea, por ejemplo, pero en ese momento fue lo mejor que pude hacer, y puedes escribir Cadáver Exquisito, que podría haber sido una novela que generara todo lo contrario, generara rechazo absoluto y nada más. Pero bueno, no generó eso. Digamos, genera eso, pero al mismo tiempo genera la necesidad de recomendarla, de compartirla, de hablar de la novela, y eso es lo que hace que hoy estemos en la 6ª edición acá en Argentina, que se haya traducido, bla, bla, bla. Uno nunca sabe lo que puede pasar con los libros. También tenés los casos de libros muy exitosos en su momento, que después quedan en el olvido total, libros que se rescatan, no sé, es como... Y tampoco creo en la eternidad. Creo que el planeta Tierra puede explotar en cualquier momento y no se va a leer a nadie más, ¿no? Entonces no pienso en esos términos, lo pienso en mi vínculo con la literatura, que es como, bueno, esto, mi vocación, es lo que vine a hacer a esta vida, otras vidas no sé, pero a esta vine a hacer esto, eh, y en los vínculos con los lectores. Por eso es que hablo con tantas escuelas y me doy mi tiempo y lo tomo como prioridad ir a las escuelas y hablar, porque también que se dé esa magia de que un libro que no estuvo pensado para escuelas, porque no es una novela young adult, ¿no? Se dé en tantas escuelas. Eso es como un milagro. Entonces, bueno, me invitan, voy. Sí, me imagino, pero bueno, eso también te quería preguntar, porque bueno, cuando empezaste a contar de tus inicios, decías, bueno, yo le daba mis cuentos en fotocopia a mi círculo cercano, demás. Bueno, ahora me decís, bueno, tus lectores de prueba son también quienes ya sabés. ¿Qué te pasa después con la recepción de tu obra? Decís, bueno, una vez que ya está ahí, ¿te gusta conocer la opinión de los lectores? ¿Preferís no? ¿Cómo es eso? Eso. Mira, pasé por muchas etapas, porque primero está como, no sé, la emoción inicial, ¿no? De, mirá, mamá me está publicando Alfaguara, ¿no?
como, eh, quieras o no, es importante que te publique esa editorial, porque aparte es parte de Penguin Random House, que es una de las editoriales más importantes del mundo, en definitiva. Y es una editorial con recursos, o sea, yo nunca había trabajado con una correctora, por ejemplo. O sea, fue alucinante eso, todo ese proceso. Tener a alguien que tenga tanta experiencia como es mi editora, Julieta Obedman, que lea tu obra, que encuentra cosas que no, qué sé yo, no sé cómo hace para, bueno, porque tiene años y años y años de leer, ¿no? Eh, todo eso es alucinante. Y después, las primeras reseñas sí, las leía y me pasó con Cadáver Exquisito, que en general eran muy buenas. Y lo que, y cuando viene una reseña mala, digamos, yo lo que pienso es, ok, si es una reseña constructiva que a mí me sirve para seguir creciendo y seguir escribiendo cada vez mejor, genial, la tomo. Pero si es una reseña hater o destructiva, y no, ¿no? Porque digo, tenés como, hay lectores que son, bueno, estos haters y también los entusiastas absolutos, como los dos extremos. Entonces yo no me regodeo ni en el laurel ni en los tomatazos, es como, si puedo aprender, buenísimo, y si no, lo dejo pasar. Porque además, si te empezás a enganchar con cada reseña, con cada cosa, y te vas un poco del camino. Por eso, de nuevo, me parece fundamental esto de tener lectores claves, ¿no? Gente como Julieta, como Liliana, que te digan, mira, esto y lo más allá. Y por supuesto que nunca vas a poder conformar al 100% de los lectores, ¿no? Porque aparte, yo pienso esto, si hay lectores de verdad que me critican a Dostoyevsky, que es como mío, ¿no? Me lo critican a Dostoyevsky. O sea, no. Bueno, es obvio que van a criticar mis libros también. Entonces, listo, es como relax, ¿no? Y sí, sí, además, bueno, imagino que, digamos, de un tiempo atrás, no tampoco era tan fácil conocer tantas opiniones, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, No, claro. Goodreads y demás, me imagino que, bueno, es imposible siquiera tal vez estar al tanto de todo lo que está escrito sobre, por ejemplo, Cadáver Exquisito. No, 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 no podés porque aparte, por ejemplo, se publicó en Taiwán. ¿Vos te crees que me enteré alguna lectura de algún lector de Taiwán? No, no, no me llega porque es chino mandarín, yo qué sé, ¿no? Como no. Eh, pero bueno, nada, es como esto. Si está la posibilidad del vínculo con el lector desde un lugar constructivo y de mutuo enriquecimiento, vamos para adelante, ¿no? Eh, pero bueno, a los haters yo los bloqueo porque me parece que no tiene sentido ni estar 2 minutos ahí, porque del otro lado no hay intención de discutir, ¿no? Y de dialogar desde un lugar pacífico e intercambio de opiniones, sino que hay esta necesidad de, ok, quiero volcar todas mis miserias acá, con vos. Y es como, no, anda un psicólogo, una psicóloga, ni idea, se te cargo de tus temas. Está muy bien. Bueno, y vos como lectora, porque recién, bueno, decías Dostoyevsky, antes hablaste de Cortázar, que, bueno, ¿qué lees? Dijiste que sos una lectora voraz y hace tiempo, pero bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué Leo lees? de todo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo una crónica, ensayo de Sonia Budase, que es una escritora argentina, sobre cómo viven las monjas en Argentina. Ponele, estoy leyendo eso. Estoy leyendo, ayer terminé de leer un libro de cuentos inédito de ciencia ficción de un autor muy joven argentino que me pidieron un blurb, que son esas frasecitas chiquititas que ponen en los textos, los libros. Bueno, entonces leí eso. Hoy empiezo una novela de otro escritor mexicano, muy joven, también contemporáneo, que también me pidió un blurb, así que voy a empezar con esa. Releí, que mañana la damos en taller, Otra vuelta de tuerca, que acá la tengo, de Henry James, que es creo que la tercera vez que la leo. Eh, y bueno, y leo de todo, leo mucho contemporáneo, eh, y también leo clásico. Este año dimos en el taller de lectura El Quijote, por ejemplo.
Trabajamos con Dostoyevsky, Crimen y Castigo, trabajamos con autoras norteamericanas muy buenas que recomiendo, contemporáneas. Jamaica Kincaid, que en realidad no es americana, es de Antigua, ella, de la isla de Antigua, y escribió Autobiografía de mi madre, que es una bomba, molotov ese libro. Y también trabajamos, y los trabajamos juntos, porque dialogan los libros, de Gornick, Vivian Gornick, que sí es norteamericana. Leímos Apegos Feroces, que también habla del tema de la madre, ¿no? También este año leímos a Peter Rock, que es un autor norteamericano, contemporáneo. Leímos Mi Abandono, que es un novelón, y tuvimos la posibilidad de hablar con él, porque le escribí, dije, hola Peter, leímos tu libro. Y tenemos una alumna que es intérprete, así que nos hizo intérprete y fue genial por hablar con él. No sé, leo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué más? No sé, releo mucho Flannery O'Connor, releo mucho Cortázar, Borges lo estuve estudiando este año. Eh, ¿Qué más? A Kafka, Kafka es uno de mis autores preferidos, Juan José Sartre es otro gran autor que amo, Silvina Ocampo también, bueno, y mucho contemporáneo. Sí, bueno, veo que estás, eso también, ¿no? Como qué difícil es siempre todo lo que aparece nuevo y a la vez los clásicos que queremos releer y leer. Pero bueno, sí, siempre es poco el tiempo. Yo tengo Y la esperanza de que voy a leer todo antes de morirme y ya sé que no, pero no importa, es como que vivo con esa esperanza. es lo que Y te tengo motiva. pilas y pilas de libros que digo, bueno, ya los voy a leer y sí, los voy leyendo, pero es obvio que no voy a leer todo lo que quiero. Bueno, pero una parte por lo menos Una gran vas a parte sí. llegar. Bueno, decías, hace un rato hablabas de, bueno, de este fenómeno con Cadáver Exquisito y todas sus traducciones, ¿no? Ganó el premio Ladies of Horror Fiction este año con la traducción al inglés, pero bueno, también fue traducida a 16 idiomas, chino, mandarín, turco, francés, etcétera. Bueno, aparte, quería preguntarte por un lado, aparte la recepción en Estados Unidos, que bueno, por el premio sabemos que fue excelente, si es que sabes cómo es la recepción en estos otros países, si tenés información acerca de ello. Y por otro lado, cómo es la cuestión de las traducciones, si pudiste leer alguna, por ejemplo, la del inglés, o si intervenís en el proceso de la traducción. Depende de las traducciones. A ver, primero te contesto cómo le fue. Bueno, a Estados Unidos sé que le fue muy bien, no solo por el premio Ladies of Horror Fiction, sino porque aparentemente, yo no tengo TikTok, pero aparentemente en TikTok fue como furor el libro, no sé. La gente empezó a grabar videos recomendando el libro, horrorizados, no sé, y ni idea, y me contaron los editores de allá que no daban abasto con reimpresiones. Y tengo entendido que se vendieron como 30.000 ejemplares, no sé, para mí una barbaridad. Para Estados Unidos no sé si es un montón, porque viste que son muchos, pero sí, para ser una autora desconocida, porque aparte hay que pensar que en Estados Unidos las traducciones, o sea, tienen un mercado interno tan grande que prácticamente no hay muchas traducciones, y en eso se incluyen a los clásicos. El 4% de los libros son traducidos. O sea que entrar al mercado estadounidense es sumamente difícil, y encima tener éxito más, ¿no? Entonces, bueno, les fue súper bien en Reino Unido también, que es la traducción original, es de Reino Unido, de la editorial Pushkin Press, que la tradujo Sarah Moses, con la que sí trabajé bastante, porque sé inglés, pero aparte Sara me contactó y la conocí porque vivió acá un tiempo en Buenos Aires, y después fue genial porque esa traducción la adaptaron, ¿no?, del inglés del Reino Unido al inglés estadounidense.
y trabajamos de nuevo con Sara un montón, y con la editorial Scribner, que también es una de las editoriales más importantes de allá, al punto que, mirá el detalle, yo escribí la novela con un narrador en tercera focalizado en el protagonista, en Marcos. Parece una primera, pero es una tercera. Y el narrador nunca lo nombra Marcos. Nunca dice Marcos. El resto de los personajes lo nombran. Y ese no nombrarlo, ese silencio, está diciendo algo. Está diciendo algo que por ahí el lector no lo percibe conscientemente, pero de alguna manera eso forma parte de lo que decíamos, ¿no? Del ritmo, de la cadencia de la novela, de lo que va construyendo ese universo, que también está construido con silencios, ¿no? Bueno, la gente de Scribner en un momento nos dijo que el narrador lo nombre, porque por momentos se hace difícil en la traducción de quién está hablando. Y con Sara le dijimos no, no lo va a nombrar, punto. Ahora bien, yo no sé si eso lo respetaron el resto de las traducciones, qué sé yo, en turco no tengo ni idea, finés menos, ¿no? Es como, no sé. Con los traductores que sí hablé fueron con los de Alemania, con el de Alemania, que sí me preguntó varias cosas, con la francesa también, que sé que en Alemania y en Francia les fue muy bien el libro, con la traductora al portugués, que se va ahora a publicar en una editorial hermosa allá, que tiene unos libros increíbles. Con el traductor al chino fue muy gracioso porque me pidió amistad en Facebook. Yo qué sé, ¿cómo le voy a dar amistad a un señor en Taiwán que no tengo ni idea? No sé, no le di amistad. Bueno, resulta que me mandó un mensaje y me dijo, soy tu traductora al chino. Y ahí obviamente le pasé mi WhatsApp directamente. Pero yo no entiendo, la editorial no le pasa mi mail, no sé, bueno, rarísimo. Conclusión que ahí pudimos hablar un poco, ¿no? Porque él lo entregaba creo que al día siguiente al manuscrito, una locura. Bueno, hablamos y fue eso. Pero ponele con la traducción al polaco, no, bueno, no sé, con un montón no, que no sé hasta qué punto, no sé cómo es la onda, depende de la editorial, en definitiva. Bueno, pero ¿y eso vos cómo lo vivís? ¿Lo vivís como una especie de, como algunos autores, una desposesión de tu texto? ¿Sentís que es como perder el control o...? Nah. Es que, ¿qué control voy a tener con un texto traducido al ruso? No sé, no puedo controlar. Tampoco me obsesiono tratando de descifrar los símbolos, ¿no? Como no pierdo tiempo con eso, es como prefiero leer otras cosas, escribir lo mío, lo siguiente y ya, como no podés controlar. Eh, y si la mala traducción es mala, y bueno, qué sé yo, será mala y ya. Lo que sí pasa es que casi todas las reseñas que por ahí me etiquetan en Instagram y qué sé yo, que puedo ver más o menos, entender, más o menos el libro produce más o menos el mismo efecto en todas partes. Es que la gente se horroriza, pero lo recomienda, ¿no? Entonces está todo bien. Bueno, genial. Y para ir cerrando, quería preguntarte, bueno, de que algo dijiste recién, que tenés un proyecto en curso, bueno, si nos puedes contar Sí. algo, si el género, si es cuento, novela. Sí. Bueno, como bien lo dijiste, es un proyecto, o sea que no sabemos en qué puede terminar, ¿no? Pero básicamente la idea surgió porque ahí tengo un cuadrito, no sé si se ve ese cuadro que está ahí, Sí, ahí se ve. que es son postales de los ángeles arcabuceros, ¿sí? Esta es de la iglesia de Uquía en Jujuy, ¿sí? En Argentina. Y estas dos son del monasterio de Santa Catalina en Cusco. Entonces, cuando me invitaron a la Feria de Cusco en el 2018, fui a ese monasterio porque tienen todo este patrimonio de arte cusqueño que yo lo estudié en la facultad y soy muy fan de los ángeles arcabuceros. Y bueno, que están en el norte de Argentina, que de hecho cuando viajé al norte
fui a Salta y a Jujuy, y fui a iglesias perdidas en la nada, que no va ningún turista, solamente a ver las obras, ¿sí? Bueno, y en este monasterio era impresionante el patrimonio que tenían, pero además estaba todo, ay, no me sale la palabra, todo ambientado con los muebles y con las luces tenues, todo como cuando vivían las monjas ahí en ese monasterio. Entonces vos entrabas en una sala que tampoco había muchos turistas, prácticamente estaba sola, y de repente me encontraba con una monja rezando que en realidad era un maniquí. Me pegó unos julepes en ese monasterio que no te puedo explicar. Entonces dije, cuando salí ahí dije, listo, tengo que escribir algo en un monasterio, porque aparte yo fue, como dije, un colegio de monjas alemanas, bueno. Pero ¿qué pasa? No, yo no voy a tener la idea y sentarme a escribir al toque, porque justamente lo que me parece interesante de la literatura es desde qué punto, desde qué foco vas a contar la historia, porque sobre monasterios ya se escribió muchísimo, entonces, ¿cómo voy a narrar eso? Bueno, hasta que se me ocurrió este año, y van a ser monjas que no son monjas en un monasterio que no es un monasterio, y es todo muy truculento, muy tremendo, todo medio místico, y con un lenguaje mucho más poético de Cadáver Exquisito. Y, Así que no sé, veremos. bueno, lo esperamos con ansias. Imagino que una de tus lecturas actuales, que es la del el ensayo sobre cómo viven las monjas en Argentina, tiene que ver, y te quería preguntar con eso, ¿cómo es la cuestión de la documentación previa? ¿Es un proceso muy largo? No, en este caso, con Cadáver Exquisito era bastante claro, porque era como, bueno, tengo que investigar sobre derechos de los animales, sobre canibalismo y sobre cómo se faenan a los animales. Había como 3 ejes bastante claros para investigar. Con este es como más raro, porque el ensayo de las monjas me parece súper interesante, pero no sé hasta qué punto me sirve. Igual toda lectura sirve, porque puedes sacar alguna idea, alguna palabra te despierta otra cosa, pero no tengo que investigar tanto porque yo viví en carne propia lo que es, si bien no estuve, ¿cómo se llama? No era un colegio al que iba, no me sale, como un De colegio donde pupila, dormías, claro, tipo pupila. pupila, claro, no era pupila, pero bueno, igual percibís toda la cuestión, ¿no? Complicada que tienen las monjas. Entonces, bueno, es como... Y aparte estudié el nacimiento del cristianismo en la facultad, porque para estudiar la arquitectura, ¿no? Tenés que estudiar cómo nació, cuáles fueron los primeros edificios, cómo fueron las primeras iglesias, por qué las construyeron así, así, qué significaba cada cosa, bueno. Entonces, más o menos en la Biblia la tuve que releer para la facultad, para rendir examen, por ejemplo. Y si bien hoy me preguntás, no me acuerdo mucho, pero eso va quedando ahí, ¿viste? En la cabeza. Entonces por ahí consulto, pero no es tan claro como con Cadáver Exquisito. También estoy leyendo ensayos, que eso los voy a retomar ahora en el verano, uno que se llama Calibani, de Silvia Federici, creo que es. Espérame. Silvia, que es un ensayo que es súper interesante, Calibán, y no me acuerdo cuánto. Acá, Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que es un ensayo que empecé a leer, después lo tuve que dejar por laburo, la vida, que te explica cómo la formación del capitalismo, parte de esa formación estuvo el hecho de que empezaron a quemar mujeres y las acusaron de brujas, ¿sí? Porque tenía que ver con esta cuestión de que las personas estaban mucho más conectadas con lo intangible, con las energías, con las creencias, con la naturaleza. Entonces al capitalismo no le servía, porque si vos decís, bueno, hoy los planetas están alineados de tal manera que yo no debería ir a trabajar, no sos productivo en definitiva, ¿no?
Entonces, era, bueno, cercenar toda esta cuestión un poco mística, y acusar de brujas y ir cercenando bueno, esto, ¿no? Este contacto con las señales, con la naturaleza, etc. Bueno, ese lo tengo que terminar y tengo otro ensayo por acá, mirá Diosas y vampiresas, que no lo leí todavía. Diosas, brujas y vampiresas, el miedo visceral del hombre a la mujer, que es un ensayo que quiero leer también para pensar esta novela que estoy escribiendo. Pero bueno. Bueno, No sé. tenés de qué alimentarla. Y que, para terminar, y vos decís, bueno, es un proyecto, ¿en qué punto decís, bueno, deja de ser proyecto y ya lo ves como algo más del orden de lo que se va a terminar concretando? Si sigo como con el ansia de querer seguir explorando la historia, porque una cosa es un cuento y otra cosa es una novela, ¿no? Que igual los laburo con la misma intensidad, pero bueno, el cuento lo terminas antes. Con este ansia de seguir explorando y seguir metiéndome y seguir leyendo, bueno, es como que va a continuar. Yo en pandemia empecé 3 novelas, lo que pasa es que una de ellas tengo la historia en claro en la cabeza, más o menos, pero no tengo en claro en la narradora, el narrador, quién va a ser, porque yo lo quiero en primera, pero me va a complicar, y en tercera no me termina de gustar, entonces tengo que ver cómo resuelvo eso. Y después empecé otra erótica, pero tengo como el tono, pero no tengo la historia. Como, bueno, sí, entonces, ¿no? ¿Qué pasa acá? Eh, entonces a veces pasa, de hecho, había empezado a escribir una novela antes de Cadáver Exquisito que la dejé porque todavía necesitaba más información para poder escribirla. Y bueno, son todas novelas que todavía no tienen como el rompecabezas que te decía, me faltan algunas piezas para poder continuarlas. Pero bueno, ahora estoy copada con esta de las monjas que no son monjas. Genial. Bueno, estamos acá a la expectativa esperando la próxima. Te agradezco muchísimo, Agustina, tu tiempo, la generosidad de haber accedido a la entrevista y bueno, fue un placer dialogar con vos. Igualmente, igualmente, gracias a vos.